En este parcial aprendimos de todo un poco y con base a eso veremos principalmente qué son los carbohidratos. Estos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación, pues nos ayudan a proporcionar energía a todo nuestro cuerpo. Dentro de los carbohidratos está la importancia, pues ellos aportan la principal energía durante la digestión y otros procesos. Los carbohidratos que ingerimos se convierten en una molécula mucho más pequeña llamada glucosa. Con base a eso, debemos de tener una concentración, pues el exceso de consumir carbohidratos puede producir problemas intestinales y diabetes. Es importante que cada uno de nosotros mantengamos una alimentación balanceada para nuestro propio bien. Comer sano afecta de una forma positiva a nuestro cuerpo. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacárido. Los monosacáridos son aquellos que no pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en 2 moléculas de monosacáridos. Los olisacáridos producen de 3 a 10 unidades y los polisacáridos desde 10 a más de 1000 unidades monosacáridas. La glucosa es esencial porque es la que proporciona energía al cuerpo. El metabolismo de la glucosa se refiere al conjunto de procesos químicos mediante los cuales el organismo es capaz de sintetizar y degradar la glucosa, tras unas 10 reacciones químicas provocadas por enzimas. La glucosa se reduce a compuestos más pequeños que permitirán la producción de energía. El metabolismo de la glucosa tiene lugar sobre todo a nivel del intestino y del hígado. La glucosa presente en exceso y que no puede ser degradada va a almacenarse en el hígado y en los músculos. Existen 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, esta aparece normalmente en niños y adultos jóvenes. Esta es considerada una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune ocurre cuando el sistema que combate las infecciones del organismo se vuelve contra una de las partes, células betas. Diabetes tipo 2. Esta es la forma más común. Aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tienen la diabetes tipo 2. Esta forma de diabetes normalmente se desarrolla en adultos mayores de 40 y es aún más común entre adultos mayores de 55 años. Cerca del 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen exceso de peso. Y la diabetes durante la gestación se desarrolla o se descubre en el embarazo. Este tipo de diabetes desaparece después del embarazo, pero las mujeres que tuvieron diabetes durante la gestación tienen mayor riesgo de desarrollarla. En la segunda parte estuvimos viendo todo sobre el riñón y como introducción veamos cuáles son las funciones del riñón. Las principales funciones de los riñones son procesar la sangre, eliminar desechos y agua en exceso a través de la orina. Pero como todo, se produce una insuficiencia renal, es decir, cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desechos de la sangre. Para determinar la insuficiencia renal existen pruebas de laboratorio, por ejemplo, la creatina en la orina, la depuración de la orina. El riñón es el organismo que ayuda a eliminar los desechos, pero parte de ese proceso nos ayuda a mantener los niveles de sales. También produce hormonas. Los riñones están cerca de la espalda del lado lateral. Los riñones son avanzados como máquinas de procesamiento. Estos procesan 190 litros de sangre, los desechos y el agua en exceso se convierten en orina que fluye hacia la vejiga a través de unos conductos llamados uretres. La vejiga almacena la orina hasta liberar la orina. Los desechos en la sangre provienen de la descomposición normalmente de tejidos activos. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. La función principal es filtrar la sangre para regular el agua y sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario, excretando el resto como la orina. Continuando con esta última parte, veremos todo lo que son de las enzimas, pues nuestros órganos producen, por ejemplo, el hígado.
¿Qué es una enzima? Es una molécula de naturaleza proteica que catalizan reacciones bioquímicas. Para detectar cualquier anormalidad existen pruebas de laboratorio, por ejemplo la albumina, la sulfata alcalina, el tiempo de protumina, bilirrubina en suelo y la bilirrubina en orina. Existen varios órganos de nuestro cuerpo que liberan enzimas, por ejemplo el hígado, las glándulas prostáticas, que por ejemplo una de ellas es el antígeno fibrinógeno, y en las zonas prostáticas estas se dividen en tres: zona de transición central y la zona periférica. Sin enzimas no sería la vida que conocemos. Las enzimas llevan a cabo funciones y procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo.